Bueno, continuamos. Voy a explicarles cómo construir la tabla para determinar la cantidad de entradas, la cantidad de salidas, las transacciones, los tipos de transacciones. Básicamente los tipos de transacciones son dos tipos, que son los que me permiten a mí hacer una modificación en la base de datos y qué tanta cantidad de modificaciones puede un requisito llegar a hacer, a tener, o simplemente es una consulta que es una transacción, pero que realmente no me determina la cantidad no me hace modificaciones en la base de datos. Esta información solamente la vamos a tener inicialmente para hacer una tarea después, que es calcular la complejidad real del proyecto, la complejidad real de cada una de las transacciones. Entonces, para eso voy a tomar uno de los requisitos que he revisado. Bueno, este es uno de los requisitos de uno de los proyectos de su compañero, que se llama carga masiva de aprendices. Este es de un proyecto que hace el seguimiento a la etapa productiva, y simplemente la carga masiva me dice que para yo poder hacer la carga masiva tengo que tener una tabla donde yo pueda guardar todos estos nombres, ¿cierto? Entonces, nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, correo electrónico, teléfono. Ahí podríamos tener teléfono fijo, teléfono celular y algunos otros datos. Tenemos el número de ficha, el estado del aprendiz. En este caso, el estado del aprendiz debería ser en etapa productiva, o por lo menos en formación, estar en formación. El jefe inmediato, la fecha de inicio, la empresa, el jefe inmediato, la fecha de inicio y fin, que ahí tengo una duda, porque no sé si es la fecha de inicio y fin de la etapa productiva o es la fecha de inicio y fin de la etapa lectiva. Eso es muy importante. El instructor que debe tener, el instructor que ha sido asignado para él. Estas serían las entradas, entonces yo las cuento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entradas. Eso quiere decir que este mockup que estamos presentando, que es una interfaz, esa interfaz debe tener esta información para que yo la pueda capturar, ¿cierto? Para que se pueda capturar. Pero esta información me va a dar una salida y me dice que es el aprendiz registrado satisfactoriamente. Eso quiere decir que el aprendiz pasa a la tabla de aprendices en etapa productiva. Y voy a modificar la base de datos. Cuando yo modifico la base de datos, entonces estoy haciendo una transacción de tipo de modificación. Entonces, como voy a modificar, tengo que tener en cuenta ese tipo de actividad que voy a hacer. Dentro de esto, que es la salida, entonces me dice que solamente me va a dar un aviso que me dice que el aprendiz quedó satisfactoriamente. Pero yo tengo que saber qué pasó con esta empresa, con este jefe y con este instructor. Porque esto no se puede quedar solamente así, ¿cierto? Entonces yo debo, cuando yo hago la carga masiva, realmente no estoy subiendo ni la empresa ni el jefe inmediato, ni estoy subiendo el instructor, ni la fecha de inicio ni la fecha de fin. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Porque aquí solamente estoy subiendo la información del aprendiz. Quiere decir que esto inmediatamente termine, me debe llamar un proceso o un requisito en el que yo pueda asignar el instructor. Entonces ese requisito debe estar por aquí más abajo, debe estar definido, que se llame asignar instructor. Esas son las tareas que él debe hacer por debajo. Por lo tanto, la siguiente transacción, la primera transacción que hace él es registrarlo en la base de datos. Y la segunda es
asignar el instructor a esos aprendices que yo acabé de subir, que aquí está. Y entonces él me dice que la entrada es instructor y aprendices, pero realmente estas no son las entradas, no serían esas dos entradas, sino que yo tengo que analizar qué es lo que me está diciendo. Entonces lo que yo voy a tener es una lista de aprendices con una lista de instructores y yo voy a escoger un instructor, o sea, lo primero que tengo que hacer es escoger el instructor y cuando escoja el instructor debo llamar a la lista de aprendices para podérselos asignar. Yo decirle si le voy a asignar toda la ficha o simplemente le voy a asignar parte de los muchachos. Entonces ustedes se dan cuenta que ya hay un poquito más de complejidad. Aquí hay otra cosa que es importante y es que no todos los aprendices salen a etapa productiva. Hay muchos aprendices que no salen a etapa productiva, por eso aquí debería haber, en esta empresa, en este valor, debería saber si está asignado o no a una empresa. Si está asignado, entonces me debe enviar directamente a asignar la empresa y en el momento de asignar la empresa, debo asignar también la persona que va a estar a cargo. Nosotros sabemos que en la empresa deben haber dos personas a cargo. La primera es el jefe de personal, que es quien lo recibe inicialmente y después quien va a hacer la etapa de coformación. Entonces ahí tenemos que este requisito es un poco más complejo porque va a tener más actividades que realizar. Entonces no solamente va a tener todos estos elementos, sino que yo voy a tener que hacer unas asignaciones que no van a estar directamente relacionadas en el momento. La fecha de inicio y fin, entonces es cuando el aprendiz inicia la etapa productiva y finaliza la etapa productiva. Entonces, esta fecha es calculada, esta fecha es la del sistema, es decir, si hoy empezó, ese día tiene que ponerle, pero no tan del sistema porque a veces no se alcanza a hacer al mismo tiempo. Por lo tanto, si ustedes se pueden dar cuenta, entonces tenemos aproximadamente unas 4 transacciones de modificación. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13, 12 fechas, 12 fechas que hay que hacer. Pero mire que esta es una transacción que también la hacemos indirectamente porque tan pronto nosotros ingresemos la fecha de inicio de la etapa productiva, inmediatamente la fecha fin se va a llenar. Entonces, mire todo lo que tenemos que trabajar. Ahora, si la empresa no está creada, yo tengo que ir a crearla, ¿cierto? Si el jefe inmediato no está creada, tengo que ir a crearlo. Entonces ahí las transacciones se me están volviendo un poquito más largas. Y ahí es donde yo tengo todo el meollo del asunto. Entonces vamos a volver nuevamente a la otra tabla. Bueno, espera un momentico, porque aquí hay una condición bien importante. Esta condición es que ningún aprendiz puede iniciar la etapa productiva si se encuentra condicionado o si no ha terminado toda su etapa lectiva satisfactoriamente. Es decir, el 100% de las actividades que debe realizar en la etapa lectiva deben estar evaluadas. Entonces ahí ya tenemos dos condiciones que deben ser claras para que tengamos en cuenta cuántas preguntas ya vamos a hacer aquí. Si fuéramos a calcular la complejidad de Mackey, estaríamos pensando en cuáles son los caminos que debe tomar este requisito. Entonces, aquí tenemos esa parte. Ahora, no puedo bajarlo, ya. Este proceso está mal porque los aprendices no llenan ningún requisito. Bueno, no llenan ningún dato porque todos se los mandan a no ser que tengan que modificar. Pero esos tendría que enviarle, aquí haría falta que en el momento que un aprendiz ha sido asignado a una empresa se le debe enviar la carta de aceptación o algo así, pero bueno, no debe estar dentro de los requisitos y más adelante se puede hacer. Aquí hay un requisito que se llama clasificación de los aprendices según su alternativa.
de etapa productiva. Entonces eso quiere decir que para hacer este requisito me hace falta un dato aquí en la tabla que es el tipo de alternativa de etapa productiva. Me falta en la tabla anterior. Entonces aquí clasifico y aquí lo único que tengo yo que hacer es sacar un listado, no más. Pero las entradas serían ficha, bueno, podría pensarse así. Aquí tendría un mockup donde yo puedo tener el listado de las fichas o por lo menos las que corresponden a mi área, que es la coordinación. Lista clasificada y numeración de acuerdos de fichas alternativas. No entendí y numeración no lo entendí. Entonces ahí no sé. Ahí no tendríamos esa salida, pero miren, des en cuenta que aquí no hay ninguna modificación en la base de datos, sino simplemente es un select simple con un order, con un where, y un order by. Entonces ahí no creo que tenga ninguna dificultad. Este requisito no es requisito funcional. La regla de negocio es que los aprendices deben haber escogido su alternativa de etapa productiva. Esa es una condición importante porque si no está, pues no la va a sacar, ¿cierto? No la va a sacar. Listo. Ahí está. Esto es una filtración. Entonces, este es un ejemplo de etapa de transacción que no tiene ninguna modificación en la base de datos, sino simplemente es una consulta. Así de fácil es. Esto es lo que teníamos. Voy a volver a la página a mirar qué me hace falta. Aquí está bien. Entonces, si tengo, ¿cuántas transacciones fue que dijimos que había? Aproximadamente en la primera, que eran más o menos 4 transacciones, y no es de consulta, son de modificación de tablas y no hay operaciones. Como no hay operaciones, pues no tengo que... sí hay operaciones lógicas. Cuando hacemos todas las preguntas, entonces digamos que hay como unas 5 preguntas que tenemos que hacer. Entonces las operaciones lógicas son 5 y las matemáticas son 0. Cantidad de salidas, entonces tenemos una salida. Tenemos unas 3 salidas que son solamente mensajes. Y cantidad de entradas son la cantidad de datos que entramos. Aquí es el nombre que le dimos al requisito y la descripción que tiene el requisito. Si tienen alguna pregunta, por favor me envían al correo para esta noche, porque no se les olvide que el viernes se cierra para todos la plataforma.